Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a escuchar Anécdotas Paranormales. En esta ocasión traemos anécdotas paranormales relacionadas con juguetes. Comenzamos con nuestra primera anécdota y tal vez te recuerde a esa muñeca con la que tanto te gustaba jugar de niña. Esto es Fabiola, mi muñeca. Cuando era niña, como a todos, me encantaba tener juguetes y cada que veía un nuevo anuncio en la televisión, les pedía a mis papás cualquiera que ahí se anunciara. Así fue como una Navidad llegó a mí Fabiola, mi muñeca tamaño real. Era alta, casi tan alta como yo, que en aquel entonces tenía 5 años. Fabiola, mi muñeca, caminaba por sí sola cuando la tomaba de la mano. Movía sus pies como un bebé cuando recién aprende a caminar. Para mí, que estaba deseosa de tener una hermana, era algo increíble. Me encantaba jugar con ella, la llevaba a todos lados. Dormíamos juntas, comía solo si la tenía a mi lado. Y para todo lo que yo hiciera, Fabiola tenía que estar ahí. Con el tiempo, empecé a darme cuenta de que, mientras jugábamos, ella cambiaba ligeramente de posición. La observé cerrar sus ojos algunas veces, pero no le daba gran importancia, ya que yo amaba jugar con ella. Con los días, comencé a tener pesadillas, donde veía a Fabiola sentada en mi cama, observándome mientras dormía. Por miedo, dejé de jugar con ella, y antes de irme a dormir, trataba de dejarla lejos de mi cama, ya sea en la sala o en el cuarto de mis papás. Como mi madre notó que ya no la llevaba a todos lados, me preguntó si ya no quería jugar con Fabiola, y hasta ese entonces pude contarle lo que me pasaba. Le dije que Fabiola me daba mucho miedo, que no me dejaba dormir por las noches, que sin importar dónde la dejara, ella siempre se sentaba en mi cama por las noches y me observaba dormir. Mi madre me explicó que solo era una muñeca, que podía moverse únicamente con mi ayuda, que me estaba sugestionando porque la llevaba a todos lados. Ella era la adulta, así que le hice caso a lo que me dijo, y uno de tantos días volví a jugar con Fabiola. La tomé de la mano para caminar un poco, y pude sentir cómo su fría mano me apretó fuertemente. Me asusté tanto que la aventé y cayó al suelo. La dejé tirada y corrí llorando a contarle a mi madre. Ella me recordó que solo era una muñeca, pero que si me asustaba, entonces la guardaría en su closet, con llave, para que yo pudiera estar tranquila. A pesar de ello, la seguí viendo sentada en mi cama. Al principio yo solo me tapaba la cara y cerraba fuertemente los ojos hasta quedarme dormida. Pero un día sentí cómo jaló mi cobija y grité tan fuerte que desperté a mi madre, quien fue corriendo a mi cuarto e intentó calmarme. Y para hacerlo, me llevó con ella a buscar la muñeca en su closet. Para su sorpresa, Fabiola no estaba ahí dentro. Disimulando su terror, me dijo que olvidó dónde la había dejado y salió a buscarla por toda la casa. La encontró en mi cuarto, tirada bajo mi cama, y aunque me aseguró que todo estaba bien, que solo era una pesadilla, ella regaló la muñeca al día siguiente. Luego supimos que las personas que la recibieron igual percibieron algunas cosas extrañas en la muñeca, y tanto fue su miedo que decidieron quemarla. Ahora sé que hicimos mal en regalarla y dejar que alguien más pasara por ese terror, pero en aquel momento mi mamá pensó que solo era mi miedo de niña que le había transmitido,
y yo quise creer que solo eran pesadillas. Aunque con los años, recordando aquel día, mi madre me contó que aquella noche no la encontró en el closet. Aunque disimuló, por dentro estaba aterrada, pues sabía que nadie más podía haberla sacado de ahí. Y su miedo fue aún mayor cuando la encontró bajo mi cama, con una sonrisa burlona en su rostro. Continuamos con una anécdota más, nuestra última historia de la noche. Los muertos siempre reclamarán lo que les pertenece. Gran parte de mi niñez, mi familia vivió muchas carencias en todos los aspectos: ropa, comida, incluso servicios básicos. Por ende, los juguetes nuevos o usados no eran una prioridad. Pasaba mi tiempo viendo jugar a otros niños, tantas cosas nuevas que iban saliendo, y deseaba tanto poder tener al menos uno de aquellos juguetes. Por supuesto, esto no es una justificación para lo que voy a contarles. Un día, mi abuela me invitó al panteón de la comunidad vecina. Esta era el doble de grande que la nuestra. Tenía muchas casas enormes y muy bonitas. Caminamos al mercadito y compramos algunas flores. Yo estaba muy emocionada de ver cómo jugaban los niños en las calles, con sus pelotas y todos esos juguetes que yo tanto deseaba. Iba tan entretenida que no me di cuenta lo pronto que llegamos al panteón. Ahí caminamos por entre las tumbas hasta llegar a una que lucía muy vieja, abandonada y sucia. Era de la madre de mi abuela, quien había muerto hace ya muchos años. Comenzamos a limpiarla, quitando toda la maleza y juntando la basura. Faltaba darle una lavada, así que acompañé a mi abuela hasta la pileta para poder acarrear un poco de agua. Pero en el camino me encontré con una tumba hermosa, llena de juguetes. Me quedé ahí observando todo lo que había en ella. Incluso algunos juguetes estaban en sus cajas. En mi inocencia de niña, pensé que no pasaría nada si tomaba alguno de esos juguetes, ya que estando ahí, nadie podría jugar con ellos. Tomé uno pequeño y lo guardé en mi bolsita. Enseguida busqué a mi abuela y le ayudé a terminar de limpiar la tumba de su madre. Antes de que se llegara la noche, partimos a casa, y llegando allá, corrí a esconderme detrás de un árbol para poder jugar con mi nuevo y único juguete. Se me fue el tiempo jugando hasta la hora de la cena, que mi madre salió a buscarme. Escondí rápidamente el juguete y me fui a cenar. Todo pasó sin contratiempos hasta la hora de dormir. Esa noche tuve un sueño extraño. En él veía a un niño asomarse desde ese árbol en el que yo estuve jugando. Sus ojos eran completamente negros, su piel muy pálida. Tenía una expresión de enojo y con sus uñas rasgaba aquel árbol. Me dio mucho miedo. Quería moverme, pero era imposible. Cuando él comenzó a caminar hasta donde yo me encontraba, desperté, sudando y muy alterada. Mi abuela, que dormía junto a mí, también despertó con todo el movimiento que hice, pues no lograba olvidar ese sueño. Ella me ayudó a calmarme, y pronto me volví a dormir. A la mañana siguiente, había olvidado esa pesadilla, y volví a jugar debajo de aquel árbol. Pero pronto, algo me haría recordarla. Miré el tronco rasguñado, justo donde había visto en mi sueño que ese niño encajaba sus uñas. Me asusté, yo, que estaba impuesta a estar fuera de casa hasta muy noche, que salía al baño durante la madrugada sin ningún problema. Sentí mucho miedo, no podía controlarlo. Mis manos temblaban cuando entré a casa.
Al verme, mi madre y mi abuela se asustaron, pues veían mi rostro pálido, mis ojos hundidos con una expresión de horror. Comencé a sentir mi cuerpo caliente y no paraba de temblar. Mi abuela le dijo a mi madre que preparara algunos remedios y así lograron bajarme la temperatura. Por el susto y el dolor en mi cuerpo, me quedé dormida pronto. Ahí volví a ver a aquel niño jugando bajo el árbol con ese juguete que yo había tomado del panteón. Creo que pudo notar que lo observaba, porque volteó y me miró nuevamente con esa expresión de enojo. Quedé paralizada hasta que mi abuela me despertó, pues me escuchó delirar y moverme de forma extraña mientras dormía. No pude más. Me solté llorando y le conté lo que había soñado, omitiendo lo del juguete, pues no quería que me regañaran. Esa misma tarde me llevaron con la curandera del pueblo y ella me dijo: «Tal vez tú tienes algo que le pertenece». Su voz era tan grave que me asustó, y llorando le dije que el día anterior había tomado un juguete de una tumba muy bonita en el panteón que visitamos. Después del regaño de mi abuela por tomar algo que no era mío, la curandera se agachó y me miró a los ojos. Me dijo: «Los muertos siempre reclamarán lo que les pertenece». Mi madre y mi abuela me llevaron hasta aquel panteón. Caminé hasta encontrar de nuevo esa tumba. Dejé el juguete que había tomado y le pedí disculpas por haberme llevado algo que le pertenecía. De ahí en adelante, jamás volví a verlo en mis sueños. Hasta aquí han llegado nuestras anécdotas del día de hoy. Cuéntame qué te han parecido. ¿Tienes una anécdota paranormal relacionada con algún juguete?